último servidor que se registró, sino que si son 5 servidores, cada RPC que se mande o que llegue aquí, no se regrese siempre el último, sino que se regrese un número de forma aleatoria, es decir, que pueda ser el 1, que pueda ser el 3, que pueda ser el 5, el 4, el 2, es decir, que no sea siempre el último, que se distribuya el trabajo. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es, al momento de hacer esto, en vez de regresar directamente al ASA, pueden ustedes crear una hash table auxiliar. El key de esa hash table auxiliar, ustedes van a tener una especie de contador que comience en 1. Cada vez que encuentren a 1, guardan en la hash table con ese contador como key, y precisamente el ASA como value. Aumentan el contador, vuelve a aparecer otro, guardan con ese nuevo contador ese ASA. Vuelve a aparecer otro, guardan con ese nuevo contador y el ASA. Si se encuentran 5 coincidencias, van a tener en la nueva hash table 5 asas numeradas como su key del 1 al 5, ¿sí o no? Ahora bien, lo único que faltaría es sacar un valor aleatorio entre 1 y 5 y hacer el get de esa hash table auxiliar para tener los 20% extra. Sería una manera. Si tienen alguna otra manera, por ejemplo con arreglos de asas o arreglos de par máquinas procesos, como ustedes quieran, o se las puedan ingeniar, es totalmente válido. Pero lo que tienen que lograr es de que no siempre los atienda todas las solicitudes el mismo servidor. Solamente si quieren 20% extra. Si no se quieren meter en broncas, directamente así, regresando el ASA, tendrán el 20%, tendrán el 100% su práctica. Ahora bien, este ASA, ¿a quién se lo regresamos? Se lo regresamos a rpc.java. Y se fijan, ¿qué es lo que regresa el método importar interfaz? ¿Qué tipo de dato? Un entero. ¿Y el ASA qué es? Un par máquina proceso. Por lo cual, ¿qué es lo que regresarían ahí en vez de ese 0? Previamente, el dato entero que tenemos dentro del ASA que se llama el ID. Entonces, es lo que voy a regresar solamente. El asa.dameID. Para que le regresemos el entero a quién? Al resguardo del servidor, del cliente, perdón, al resguardo del cliente, que utilizará ese entero para ponerlo en el CEN. Como decías tú hace rato, ¿qué número va a ser? Según el número del servidor que esté dado registrado, este nos va a dar un ID distinto, puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 5. Y eso es lo que pondremos dentro del CEN. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan de su práctica 2? O ya fue hace muchos años. ¿Sí se acuerdan más o menos? ¿Por qué era posible que el servidor, si por ejemplo yo hacía un CEN con un 248, ¿por qué se tomaban los datos de la interfaz y no de la tabla de emisión? Porque el 248 nunca estaba en la tabla de emisión. Pero por ejemplo, cuando el servidor hacía el CEN y le ponía en su CEN, ¿se acuerdan que hacíamos una pequeña modificación y poníamos el ID del cliente en vez del 0? ¿Por qué era posible que se tomaran los datos de la tabla de emisión y no se tomaban de la ventana? Porque sí estaba en la tabla de emisión. Entonces decía, si no estaba en la tabla, lo sacamos de la ventana. Si no estaba en la ventana, lo sacábamos de la tabla, pero siempre se sacaba. En este caso, nunca se tienen que tomar los datos de la ventana. Por lo cual, ¿qué opción nos queda? Que siempre estén en la tabla de emisión. Entonces, se fijan, si yo hago el CEN con este ID, supongamos que el servidor es el 5, y así tal cual lo dejo, ¿se olvidará mi CEN o no se olvidará mi CEN? No sirve en lo absoluto, porque en qué momento guardamos en la tabla de emisión ese 5 o el IP de ese 5, nunca lo guardamos. Por lo cual, este compa, aparte de hacer puenteo, tiene que encargarse, antes de regresarle el ID al resguardo del cliente, hacer el registro en la misma tabla de emisión de la práctica 2. ¿Hasta aquí vamos bien hasta ahí? Ok. Está bien facilito, esto está bien simplón como llegar. Acá en la parte de arriba ustedes van a tener una línea comentada que se llama, que dice para práctica 4. Y se fijan a quién está importando. Está importando a un compa que se llama núcleo. Y si nos pide para la práctica 4, pues dice, pues el mendigo núcleo tiene que servir para algo. Precisamente aquí vamos a utilizar ese núcleo. Bueno, aquí tendríamos la posibilidad de que ASA fuese nulo.
Por lo cual tendríamos que poner, si ASA es igual a nulo, podríamos poner un imprime ln para decir no hay servidores que atiendan. ¿Quiénes llevan teoría ahorita? ¿Nadie lleva teoría ahorita? ¿Tampoco ya, y todos ya llevan teoría? A ver, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan que el RPC se enfrentaba a 5 problemas? Mi madre. Había 5 problemas. Ah, exactamente. El primer problema de ellos era que el servidor no pueda, perdón, que el cliente no pueda localizar al servidor. Y decíamos, en ese caso, tendríamos que tener, una de las soluciones era el manejo de excepciones o el manejo de números negativos para tener un error o para marcar un error. Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que regresar precisamente ese número de error. ¿Qué número les gusta como para un número de error? Normalmente nos pedían números negativos. Yo voy a poner un número así que sea muy poco probable encontrarse en una operación. Ah, no cabe el número entero. No, como 6 acá. ¿Cuántos son? 3, 6. Ok, el número de error va a ser 99. ¿Por qué ese número? Es decir, no se pudieron localizar el servidores y yo le voy a regresar este número cuando no se puedan localizar servidores. No hay servidores aquí. Ah, aquí no se puede usar el imprime ln. Entonces voy a poner system.out. Ok. Pero si no es nulo, entonces sí puedo guardar los datos dentro de la tabla de emisión. Decíamos que tenemos allá arriba en el import al núcleo. Le pongo punto para ver qué tiene el núcleo. Y van a notar, bueno, no se alcanza a ver porque la mendiga la letra está bien chiquita, pero aquí uno de sus atributos es de tipo micronúcleo y se llama precisamente núcleo con minúscula. Precisamente este micronúcleo es el mismo de nuestra práctica 2. Y si es el mismo de nuestra práctica 2, sabemos que tenemos dos hash tables, la tabla de emisión y la tabla de recepción, por lo cual podemos hacer el registro de la tabla de emisión. La forma elegante de hacerlo sería por medio de un método, ¿sí o no? Entonces la forma elegante de hacerlo sería, por ejemplo, yo ponerle punto núcleo con minúscula punto registra tabla. ¿Y qué le voy a mandar? Precisamente al ASA. ¿Se acuerdan cómo se guardaban las cosas en la tabla de emisión? Teníamos como key el ID y como value el ASA completo. Entonces, precisamente lo que tendríamos que hacer. Este método, no sé si la mayoría utilizaban directamente el put para meter a la tabla de emisión. Alguno que otro sí tenía ya un método para mandarle los datos y registrarlo. Si ya tenían el método para mandarle los datos y registrarlo, pues previamente aquí lo pueden invocar de forma directa. Pero si no tenían los métodos, pues simplemente digan, hazme el paro de crear el método y me lo va a crear en micronúcleo.java. Y si aquí en micronúcleo.java tengo una hash table, tendría que poner, supongamos que la hash table se llama tabla de emisión.put, que mandamos como parámetro, como key, el id asa.dameid, y que mandamos como value todo el asa completo. Y ya con eso ya tendríamos el registro del asa que recibimos del programa conector en la tabla de emisión. Y al estar en la tabla de emisión va a funcionar el zen que hagamos con el puro ID del servidor. Y ya terminamos nuestra práctica 4. Bueno, ahorita falta una cosita, pero ¿hasta ahí alguna duda que haya comentado o sugerencia? Aquí como mi tabla de emisión está un poquito distinta, yo tengo un método para hacerlo, por eso ahí me marca el error. Voy a implementarlo. Y lo voy a implementar, que ahorita no va a funcionar porque no tiene la práctica 3 y te enseño el otro método. Pero bueno.